behaviorista, soy médica y me doctoré en la Academia Alfonsiana en Teología Moral con especialización en bioética. A ver, desde el 2010 me doctoré y en el 2011 empecé a ejercer la docencia como profesora de Teología Moral, si bien antes era ayudante de cátedra, en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Buenos Aires, y además comencé a trabajar como bioeticista en el Comité de Bioética del Hospital de Niños de Buenos Aires, doctor Ricardo Gutiérrez. En ese hospital ya hace 14 años que estoy trabajando y 11 que coordino el Comité de Bioética. Es un comité de bioética muy activo, por lo menos trabajamos con pacientes, todas, bueno, cada tanto tenemos consultas de los pacientes, diversos servicios, y también, bueno, como todo comité de bioética, se dedica a la formación en bioética de toda la comunidad hospitalaria y también por fuera del hospital. El haber hecho la tesis del tema fue bioética pediátrica, también me abrió mucho la posibilidad cuando volví a mi país, a la Argentina, de poder desarrollarme como médica bioeticista en el ámbito de la pediatría, ¿no? En el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez es un hospital de tercer nivel, eso quiere decir que es un hospital de derivación pediátrica. Bueno, fue el primer hospital de pediatría de Latinoamérica, así que bueno, tiene una gran tradición de formación también de pediatras, ¿no? Para todo, digamos, todo, no solo para el país, sino para la zona. Y es un hospital público, 100% público. Por lo tanto, acuden todas las clases sociales, porque no solo es un hospital, diríamos, donde está la posibilidad de poder atenderse sin tener obra social, sino que también existen especialidades, diríamos, que en otro lugar no existen. Nosotros también tenemos un hospital nacional de pediatría, que es el Hospital Garrahan, que también está en la ciudad de Buenos Aires, que deriva, o sea, cuando se abre desmembrándose del nuestro, y es un hospital de mucha docencia también, ¿no? Ambos. Como decíamos, todas las clases sociales acuden, pero bueno, especialmente gente que no tiene, o chicos, o familias que no tienen obra social, o que no tienen cobertura, o es una cobertura mínima, no solo de nuestro país, sino también de países limítrofes, porque por lo menos por ahora en Argentina se sigue atendiendo gratuitamente y sin ninguna diferencia pacientes que son de países limítrofes, por ejemplo, acuden generalmente la familia, acuden las madres, pero también acuden los padres. Esto se ve mucho, diríamos, bueno, según cuentan los pediatras más grandes, la participación de los papás va aumentando a lo largo de las décadas, ¿no? de los años, y muchas veces o se alternan uno con otro, o bueno, vienen los dos, si bien siempre hay o sea, hay prevalece en la frecuencia más el acompañamiento de las mamás. También hay comunidades donde no solo va la mamá y el papá, o porque la mamá y el papá son muy chicos, la presencia de la familia ampliada, abuelas, o bueno, a veces son comunidades que no dejan solo a los jóvenes y se acercan para traer, o sea, acompañar a los jóvenes a traer a su hijo. En nuestro comité de bioética tiene estudiada la frecuencia de las problemáticas que se fueron acercando, ¿no? Una investigación que recuerdo que hice apenas llegué, tomando las consultas del 2018 al 2013, en un 60% las consultas son de adecuación de terapias, o sea, limitación de terapias, un poco el tema de mi tesis, limitación de terapias, especialmente porque en el 2012 en Argentina aparece la ley de muerte digna, donde se podía, una ley que cubre tanto a la parte médica como a la familia, para poder rechazar terapias que se evaluaban
como desproporcionadas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de problema. Nosotros pensamos que haciendo ese registro del 2008 al 2013 iba a variar la cantidad, pero no varió. O sea que en 15 años se mantuvieron las frecuencias como primera motivo de consulta la adecuación de terapias. Que generalmente esto es muy importante porque generalmente nosotros vemos que no siempre la consulta viene porque hay un desacuerdo por parte del equipo tratante, ¿no? Digo equipo tratante porque incluye médicos, incluye enfermeras, bueno, toda la gente que está detrás de ese niño, ¿no? Si no, a veces es porque lo están viendo, pero que necesitan un espacio para poder charlarlo con gente de afuera, ¿no? Y multidisciplinario, como para poder estar tranquilos, seguros y apoyados para tomar una decisión que no es nada fácil. También otra de las consultas que hemos tenido es, por ejemplo, el uso de medicación que a lo mejor en pediatría no está usada para esa patología o que está usada para adultos y se está viendo, se está investigando que puede resultar en alguna patología pediátrica. Fuera de, ¿cómo se dice? Out of label, que sería fuera de etiqueta, ¿no? Esa también es una consulta con frecuencia. También, bueno, también el uso de medicación compasiva. Y en un tiempo se vio, después se organizó distinto el país con la medicación de alto costo, que se necesitaba también un aval del Comité de Bioética como para poder apoyar. Todas las decisiones en torno al final de la vida son las que prevalecen a la hora de un comité que, bueno, en el campo de la pediatría no es nada fácil. No es nada fácil en ningún campo médico, pero en el ámbito pediátrico tiene algunas connotaciones un poco más, diríamos, difíciles. Sí. Bueno, en el 2013 llega por primera vez, bueno, en Argentina, eh, yo no me acuerdo si fue 2012, creo que fue 2012, en Argentina aparece la ley de que se puede cambiar la adjudicación, se podía cambiar el documento, incluso en menores, ¿no? Entonces, en el 2013, bueno, eso como panorama. En 2013 aparece la primera consulta en un hospital pediátrico, no el nuestro, pero, y a la vez viene por parte del, digamos, la parte del ministerio que se ocupa de la protección de menores, digamos, un documento para todos los hospitales pediátricos donde, diríamos, dan como una indicación, entre indicación y alerta, a no hacer medidas que son irreversibles en el caso de los niños intersex, lo que antes se llamaban genitales ambiguos o hoy se llaman alteraciones del desarrollo sexual, ¿no? DSD. Sí, a partir de ahí los 3 hospitales pediátricos de Buenos Aires, con otros servicios de pediatría, empiezan diríamos, a organizarse para poder pensar este tipo de situaciones, tanto los genitales ambiguos como niños trans, ¿no? Especialmente hacer la diferencia. Vos pensás que la mayoría de la gente que trabaja a este nivel de especialización son gente que tiene gente de 40 para arriba y por lo tanto, diríamos, el chip con el cual fue formado, diríamos, necesitaba como una actualización. Así que todos juntos creo que nos pusimos a estudiar, después ya la Sociedad Argentina de Pediatría armó un grupo de abordaje, y sí estuvimos trabajando a la hora de poder hacer el protocolo con la gente del servicio de endocrinología, cirugía, ¿no? Que, bueno, empezaron a hacer un protocolo para el abordaje de los intersex, o sea, de los chicos con problemas de desarrollo. A su vez, también el servicio de adolescencia y preadolescencia también empezó a trabajar con el tema de los niños trans, por lo menos la consulta de los niños trans. Si bien nuestro hospital no es de primera consulta, o sea, es de primera consulta, pero hay otros hospitales que están más desarrollados en cuanto a la disforia de género en la infancia, ¿no?
pero bueno, también existe. Especialmente la UBA, la Universidad de Buenos Aires, es una universidad pública. Y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, llegaba el subte, ¿no? El metro a la Facultad de Medicina, y la mayoría de los que salían jóvenes iban para el lado de la facultad, era para la izquierda. En cambio, hoy la mayoría va para la derecha, donde está la Facultad de Ciencias Económicas. Entonces, hay más afluencia de alumnos para ese lado que para medicina. Y la mayoría se va haciendo mujeres. Y ni qué decir en pediatría. La mayoría de las profesionales de nuestro hospital, la mayoría de los profesionales son mujeres, pero con una salvedad, todavía los jefes de servicio siguen siendo varones, ¿no? No todos, hay ya jefas de servicio y ya jubiladas, ¿no? Qué sé yo, neonatología, ya tienen una tradición de mujeres jubiladas, ¿no? Pero es un hospital donde prevalece la presencia femenina, tanto que en el comité de bioética son 3 varones nada más, ¿no? De 15 médico, abogado y el sacerdote que va y viene, a veces está. Pero hay una prevalencia de mujeres, ¿no? En toda la profesión. Hay, dentro del hospital y dentro de la pediatría toda, hay subespecialidades pediátricas que siguen siendo masculinas, muy, ¿no? Por ejemplo, cirugía, por ejemplo, neurocirugía, ¿no? Cardiología todavía, ¿no? Y por lo menos esto es una cosa que evalúo así con el tiempo. Habría que hacer un estudio, ¿no? Habría que hacer un estudio. Pero llama la atención que son servicios que menos consulta hacen al comité de bioética, ¿no? Que supone una toma de decisiones, deciden, y a veces, o sea, o deciden, no necesitan, no está mal que no necesiten, pero a veces nos planteamos si no necesitan porque no se les cruza por la cabeza que pueda haber un conflicto, ¿no? A la hora de tomar decisiones, o es que cuando hay un conflicto deciden y se acabó, ¿no? Sin consultar a un equipo interdisciplinar, etc. Eso muchas veces me parece que si en esos lugares hubiera otro tipo de sensibilidad, que no necesariamente sea femenina, sino sensibilidad, digamos, yo creo que es de la mujer, ¿no? Que la mujer la tiene natural, pero también hay varones que tienen esa sensibilidad de poder decir, che, ¿por qué no pedimos una consulta? ¿Por qué no buscamos a alguien que nos ayude a pensar? ¿No? Me parece que eso es una cosa que la mujer en sí como tal, todavía en la medicina, puede aportar, ¿no? Y en la medicina pediátrica. Y después toda la pediatría es, digamos, de cuidado natural de la mujer, ¿no? Porque la sensibilidad, el abajarse a los chicos, el contener, el estar, más que nada esto el bancarse, por ejemplo, uno dice, eh, la mujer es muy, yo lo que veo, ¿no? La frecuencia, al varón le cuesta mucho el dolor, le cuesta mucho ver sufrir, le cuesta mucho sufrir, ¿no? La mujer como que lo integra como parte de la vida, con más facilidad. Y eso, me parece que eso se ve en todo, no solo en la medicina ni en la pediatría, ¿no? No, nosotros no atendemos, el hospital pediátrico no atiende partos. Ahora, hace pocos años, el Garraham también puso un servicio de obstetricia para las adolescentes, porque la adolescencia sí entra dentro de la pediatría. Yo lo puedo comparar, ahora teniendo este año, bueno, en otros años también por la bibliografía, pero ahora en una forma más directa con el Hospital de Niños de Kansas, en donde estoy haciendo una actualización. Yo lo que veo es que es el formato de la mujer americana. La mayoría de mis compañeras son norteamericanas, somos muy pocos de afuera, pero yo lo que noto es como un gran protagonismo, pero sin ningún tipo
de diferencias, ¿no? De ningún tipo de diferencias, incluso muchas son directoras y bueno, y llevan adelante, diríamos, su carrera, diríamos, en forma brillante, pero eso es lo que veo, ¿no? Un protagonismo más acentuado en cuanto a la bioética. La mayoría no son como bioticistas como tal, sino que son médicos, bueno, de diferentes especialidades, incluso capellanas, mujeres que se encargan, más allá de católicas o no católicas, que se encargan de organizar las capellanías en los hospitales, ¿no? A pesar de que ser capellana no sería estrictamente algo para una mujer, la capellanía, la directora de capellanía son mujeres, ¿no? Que van organizando, y eso me llamó muchísimo y hermosa, ¿no? Hermosamente la atención, porque ellas, por ejemplo, hay alguna que tiene 8 capellanes diríamos, en su equipo, y ella es la que va organizando cómo se atiende, especialmente, yo lo que veo es que atienden mucho el final de la vida, ¿no? Teólogas, ¿no? También, mucho Qué bueno, espacio a ese tipo de reflexión, el tipo religioso y cultural, que ellos lo viven, nosotros somos más homogéneos en cuanto a la cultura y a la religión, ellos no. Entonces, además tienen más claro que es muy importante en el área de la bioética las temáticas religiosas, ¿no? Y espirituales, la espiritualidad a la hora de atender a un paciente, y que el médico también tiene que estar formado. Ya hay facultades, hay 100 facultades en Norteamérica que ya tienen como materia la espiritualidad, como materia de medicina, espiritualidad, para que el médico realmente pueda hacer diagnóstico que es necesario llamar a un acompañante espiritual en esta etapa en la etapa de un acompañamiento terapéutico. Por ejemplo, en nuestro hospital esto se ve cubierto generalmente por el servicio de capellanía, que hay un capellán que hace 30 años que está, muy querido por todos. También hay hermanas, hay chicos del grupo misionero que van a trabajar al hospital, pero sí vemos que hay, diríamos, por ejemplo, las voluntarias, ¿no? Hay captación por parte de la gente que le toca contener a la familia cuando llega al hospital de que es necesario una consulta espiritual. Los que nos llevan, diríamos, años de distancia son los paliativistas, eso en general, en todo el mundo. Bueno, yo puedo decir cómo veo la bioética, eh, no sé si en toda América Latina, pero la puedo ver desde en nuestro país, ¿no? En nuestro país la formación de la biótica está muy polarizada, ¿no? O sos de los católicos o sos de los anticatólicos. O sea, por ejemplo, esta porción, que es un centro que realmente es bueno para formar bioticistas, jamás van a considerar la dimensión espiritual a la hora de atender a un paciente, ¿no? Y por otro lado tenés la católica, que es todo de los documentos de la iglesia, ¿no? Y eso para el médico bueno, para el médico que hace bioética, desde otro, está bien, ¿no? Transmitir diríamos, el conocimiento teológico, el conocimiento magisterial, que ilumina el teológico en ese caso, porque en el fondo está lo antropológico, pero a veces me parece que habría que ampliar un poco más, ¿no? Hacerla más dialógica a la bioética, ¿no? Hacerla más dialógica. Y dialógica en sentido amplio, ¿no? Porque si uno no conoce cuáles son los argumentos que están detrás de las personas, es muy difícil poder hablar, ¿no? Y cuando uno se forma como bioeticista con alguna argumentación teológica pura y estricta, después le toca saber comunicarse, ¿no? Saber comunicar, porque no es necesario ser explícitamente católico para poder transmitir un humanismo cristiano, ¿no? Y a la hora de la toma de decisiones y el diálogo en un comité de bioética, que somos algunos católicos, otros son judíos, otros son agnósticos, otros son ateos, otros son anti-iglesia, es importante que juntos lleguemos al bien concreto y posible, que en el fondo es lo que Dios quiere, ¿no? O sea, la voluntad de Dios. Y entonces
a mí me parece que la bioética católica o los centros católicos que forman gente en bioética, eh, tendríamos que ponerle más fuerza en entrenar a la gente para poder dialogar. Y también aprender, diríamos, a incorporar la espiritualidad en sentido amplio, porque no hay un ser humano que no tenga espiritualidad, menos al final de la vida, y menos cuando tenés un hijo enfermo o un familiar enfermo. La espiritualidad brota, sale, pero hay que saber eh, abordarla, tomarla, acompañarla, ¿no? Porque una muerte sin espiritualidad, una partida sin espiritualidad, una adecuación de terapia sin espiritualidad es inhumana, ¿no? Entonces eso hay que aprenderlo. Yo creo que es aprender un lenguaje dialógico. El católico o la católica o la formación del teólogo tiene que aprender el lenguaje dialógico. Es como aprender inglés, es aprender latín, ¿no? Hay que saberlo, ¿no? Y exige mucha sensibilidad. Como la mujer piensa la teología y como piensa la bioética, no hay. O sea, lo que somos, varones y mujeres, nos estructura en todo. Pensamiento, relación, vinculación, penetración de conceptos, penetración de realidades. Y cuando una facultad no se abre a que se integren también mujeres que puedan hacer teología, se está perdiendo diríamos, lo más rico del menú actual, ¿eh? Lo más importante y lo más valioso, porque el ser humano no está hecho para un mundo unisex. El mundo no es unisex. El mundo está lleno, hasta las plantas más primitivas tienen masculino y femenino. Entonces, no puede ser que la teología católica todavía le cueste tanto integrar mujeres teólogas en su staff de profesores y profesoras, ¿no? Gracias a Dios en Argentina se va abriendo y hoy tenemos una vicedecana en nuestra facultad, pero yo creo que la teología católica todavía tiene que crecer mucho en abrirse, no solo a la mujer, sino también al laico, ¿no? Mujer, laica, religiosa, consagrada, lo que fuera, sino, yo te digo, desde el año 1995 que estoy trabajando en seminarios, dando clase de teología en seminarios. Y te puedo asegurar que acompañar muchas veces a los seminaristas en su formación teológica, a mí me ha enriquecido como mujer, pero sé también que a ellos les enriqueció como seminaristas y futuros sacerdotes.